Hola a todos. El propósito de esta charla es hablar sobre los componentes biconexos de un grafo. Entonces, vamos a empezar primero con el concepto de grafo biconexo. Básicamente, un grafo biconexo es un grafo que satisface dos propiedades. La primera es que tiene que ser un grafo conexo. O sea, recuerden que ser conexo significa que para cualquier par de nodos en el grafo es posible llegar desde uno hasta el otro a través de algún camino. Eso se tiene que cumplir para todas las posibles parejas de nodos. Y la segunda propiedad es que si quitamos cualquier nodo del grafo, el grafo va a seguir siendo conexo. O sea, quitar cualquier nodo del grafo no debería desconectar el grafo. Entonces ahí viene una propiedad interesante de los grafos biconexos. Si deben cumplir que cualquier nodo de grafo no desconecte el grafo, entonces recordemos que los puntos de articulación en un grafo básicamente lo que hacen es desconectar el grafo. O sea, entonces eso quiere decir que un grafo es biconexo cuando no contiene puntos de articulación. Tenemos entonces que en un grafo biconexo para cualquier par de nodos U y B deben existir por lo menos dos caminos de U a B sin nodos en común. ¿Por qué eso? Porque básicamente si existiese un solo camino, entonces quitar un elemento de ese camino, un nodo de ese camino, cortaría la forma de llegar de un nodo A a un nodo B. Entonces, digamos, la existencia de un solo camino revelaría también la existencia de puntos de articulación. Entonces, por eso se cumple esta propiedad. Tenemos también que en un grafo biconexo, cualquier par de nodos hacen parte de algún ciclo. Digamos, tiene que ver en el hecho de que haya por lo menos dos caminos. Si hubiese un solo, para que no exista un ciclo, debería haber un solo camino. Tenemos que es posible verificar si un grafo cualquiera es biconexo mediante un algoritmo que tiene complejidad lineal, que lo que hace es esencialmente una búsqueda en profundidad o también podría ser una búsqueda en amplitud. Entonces, la propiedad de biconectividad en los grafos tiene que ver con la redundancia en los sistemas representados por el grafo. Con redundancia se quiere decir que digamos, por así decirlo, hay como caminos de soporte, rutas de soporte que permiten garantizar que a pesar de que algún elemento del sistema se caiga, el sistema va a seguir funcionando. Entonces, siguiendo con la analogía de los sistemas eléctricos, pues la existencia o sea, si el sistema representado es un grafo biconexo, pues eso quiere decir que, por ejemplo, si los nodos son, por ejemplo, las torres eléctricas, entonces si una torre dejase de funcionar, si una torre es destruida o algo similar, significaría que la electricidad podría seguir fluyendo porque digamos que no, esa torre no representa un punto de articulación, entonces no va a desconectar la red, ¿sí? Entonces, esta propiedad de biconectividad es de importancia en la teoría de grafos. Tenemos aquí un ejemplo de un grafo que es biconexo. Entonces es fácil observar que cualquier par de nodos que tomemos hacen parte de algún ciclo. Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con A y con I? Con A y con I hay un ciclo porque uno puede ir desde A a E, de E a F, de F a G, de G a I, de I a H, de H a D, de D a C, de C a B y de B a A. Entonces tenemos el ciclo. Y para cualquier par de nodos que tomemos ese grafo biconexo, esos dos nodos hacen parte de algún ciclo. También entonces también podemos verificar que para cualquier par de nodos hay más de un camino que los conecta y que hay más de un camino con elementos diferentes. Entonces tenemos aquí un ejemplo de un grafo que no es biconexo. Este grafo lo hemos utilizado anteriormente para como ejemplo en los puntos de articulación. Hemos visto en ese momento que este grafo tiene tres puntos de articulación, que el nodo 1 es un punto de articulación, que el nodo 5 es un punto de articulación y que el nodo 8 es un punto de articulación. Entonces, al tener puntos de articulación, el grafo pues no puede ser biconexo. También el grafo es más fácil que eso darse cuenta que este grafo no es biconexo, porque este grafo ni siquiera es conexo, ¿sí? Porque tiene estos dos nodos que están separados del resto en la parte de abajo, el nodo 10 y el nodo 11. Entonces, vamos a ver primero el algoritmo que nos permite determinar si un grafo dado es biconexo o no.
Este algoritmo va a utilizar un procedimiento auxiliar que vamos a llamar tiene PA grafo. Básicamente es algo así como si el grafo tiene puntos de articulación. Entonces vamos a invocar esa función auxiliar con cualquier nodo, no importa cuál sea. Esa función va a retornar true si el grafo tiene algún punto de articulación y va a retornar false en caso de que no. Entonces, para determinar si tiene puntos de articulación, va a utilizar una pequeña variación del algoritmo para puntos de articulación que vimos anteriormente. En lugar de calcular los puntos de articulación, o sea, en lugar de almacenarlos en una estructura, simplemente va a tratar de detectar la existencia de puntos de articulación y cuando encuentre un punto de articulación, pues va a decir true, lo encontré. Si no encuentra ningún punto de articulación, al final va a retornar false, diciendo que no existen puntos de articulación en el grafo. Entonces, en caso de que la respuesta a la invocación de tiene PA grafo sea true, o sea, que si hayan puntos de articulación, entonces se retorna false, porque si hay puntos de articulación, el grafo no es biconexo. Si la respuesta es falsa, entonces se continúa y lo que se va a hacer allí es luego, habría que verificar que el grafo es conexo, porque el grafo podría no tener punto de articulación, pero podría ser un grafo que no es conexo, como el que vimos unas diapositivas atrás. Entonces, lo que hay que verificar es que todos los nodos estén conectados entre sí. Pero básicamente cuando se invoca la función tiene PA grafo, se hace una búsqueda en profundidad y en esa búsqueda en profundidad se marcan como visitados los nodos que son visitados en la búsqueda. Entonces lo que vamos a hacer en este paso es simplemente verificar si después de haber hecho esa invocación la tiene PA grafo, queda algún grafo sin visitar, perdón, queda algún nodo sin visitar. Si hay algún nodo sin visitar, va a querer decir que el grafo no es conexo, porque se hizo un DFS sobre el grafo que empezó un nodo arbitrario y hubo por lo menos un nodo que no fue alcanzado en esa DFS. Eso va a significar que el grafo no es conexo. Entonces, si hay algún nodo sin visitar, el resultado va a ser que el grafo no es biconexo. Y en caso de que todos los nodos estén visitados, pues finalmente va a retornar true, diciendo que el grafo sí es biconexo. Entonces, el procedimiento auxiliar tiene grafo es en esencia una variación del algoritmo para puntos de articulación. La única diferencia es que en los puntos donde se insertaría o se marcaría algún nodo como punto de articulación, lo que vamos a hacer es simplemente retornar true. ¿Sí? Entonces tenemos acá que retorne true cuando encuentra que un padre tiene un hijo y que ese hijo el valor del load es mayor que el valor de visitado del padre, lo cual significa que el nodo con menor valor visitado que alcanzó el hijo está por debajo del nodo padre en el árbol del DFS, entonces significa que si quitamos el padre se va a desconectar porque todo lo que es alcanzable desde el nodo hijo está por debajo del padre, entonces en ese caso retornaríamos true. Y también al final, cuando que tenemos la última verificación, que si se trataba, si el nodo era la raíz del árbol del DFS, entonces hay que verificar que tuviese más de un hijo. Pero en este caso también, en caso de que se cumpla eso, retornaríamos true. Si se ejecutó completamente el algoritmo y se llegó al último paso, entonces significa que no encontró nunca un punto de articulación, entonces en ese caso retornaría false. Entonces, vamos a ver ahorita un concepto relacionado que es el concepto de componente biconexo. En un grafo cualquiera no dirigido, un componente biconexo es en esencia un subgrafo biconexo que es máximo. Recordemos que esta noción de que sea maximal significa que no es posible, que es un subgrafo, pero no es posible tomar más, digamos, vértices o aristas que no estén en ese subgrafo, de tal manera que al incluirlas, el grafo resultante siga siendo biconexo. Entonces, tenemos que, a partir de esta definición, podemos concluir que un grafo biconexo, de acuerdo a la definición que vimos anteriormente, va a ser un grafo que tiene un único componente biconexo. Entonces, es posible determinar los componentes biconexos de un grafo mediante una búsqueda en profundidad que es muy similar al algoritmo para puntos de articulación de Tarjan, con una ligera modificación que vamos a ver en un momento. Entonces el algoritmo, como en esencia hace casi lo mismo que hace el algoritmo de Tarjan para puntos de articulación, hemos visto que ese algoritmo tenía complejidad lineal,
Entonces este algoritmo para detectar los componentes biconexos también es lineal. Entonces, este algoritmo para componentes biconexos también tiene como cierta similitud con el algoritmo para componentes fuertemente conectados en grafos dirigidos también de Tarjan. Entonces, es este concepto de componentes biconexos es como el concepto similar a componentes fuertemente conexos, pero en grafos no dirigidos. Entonces, aquí tenemos un grafo que no es biconexo, y entonces acá tendríamos digamos, el ejemplo de los componentes biconexos de grafo. Observen que entre los diferentes componentes podemos repetir nodos, porque básicamente el grafo es un grafo puede ser un grafo conexo. Y lo importante es entender esta noción de que sean subgrafos máximos. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que un componente biconexo podría estar conformado por los nodos 1, 2 y 3. Entonces tendríamos esta partecita de acá sin el nodo 4. Pero ¿qué pasa? Ese subgrafo no es máximo porque claramente podemos añadir el nodo 4 y obtener un grafo que va a ser biconexo. Entonces, los componentes biconexos van a ser los subgrafos máximos, tales que todos los subgrafos son grafos biconexos. Entonces, el algoritmo para componentes biconexos lo que hace es un recorrido en profundidad intentando encontrar los puntos de articulación del grafo. Aquí empiezan las diferencias con el algoritmo de Tarjan para puntos de articulación. Mientras va haciendo el recorrido, este algoritmo va a almacenar en una pila cada una de las aristas que han sido visitadas, ¿sí? Entonces las va colocando a medida que las va visitando en la pila, y entonces cuando encuentra un punto de articulación, entonces recuerden que los puntos de articulación se encuentran cuando se tiene un padre y se está explorando un hijo, y entonces con respecto a ese hijo no se encuentra, digamos, un bakesh que conecte ese hijo con algún ancestro del padre. Entonces, básicamente, esa arista que conecta el padre con el hijo, o sea, el padre B con el hijo W, esa arista de W la vamos a buscar en la pila. Entonces vamos a remover todas las aristas que estén en la pila hasta encontrar la arista que conecta B con W. Entonces, si podemos, o sea, cuando encontremos esa arista, eliminamos este elemento del tope de la pila, y todas las aristas que removimos hasta allí van a ser las aristas que conforman un componente biconexo. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo funciona este algoritmo. Y entonces también puede ocurrir que cuando se complete la búsqueda en profundidad para un nodo, recuerden que la búsqueda en profundidad inicia en un nodo, empieza a visitar todos los nodos que puede alcanzar, eventualmente termina. Entonces, si cuando se completa la búsqueda para un nodo cualquiera, entonces todas las aristas que hayan quedado en la pila hasta allí van a conformar un componente biconexo también. Entonces, este es digamos, el pseudocódigo del algoritmo. Para cada vértice en el grafo, si no ha sido visitado, va a invocar un procedimiento auxiliar que aquí llamamos componentes biconexos aus. Entonces, eso va a ser el DFS, donde identifica los puntos de articulación, y en ese proceso va a encontrar diferentes componentes biconexos. Puede que encuentre uno, puede que encuentre más. ¿Sí? Si después de hacer eso, si eso finaliza y la pila todavía no está vacía, entonces se va a crear un nuevo componente y se va a agregar a ese componente todos los elementos que están en la pila. Se van a remover hasta que la pila quede vacía. ¿Sí? Entonces, miremos un ejemplo del funcionamiento del algoritmo. Bueno, perdón, veamos primero la descripción del procedimiento auxiliar componentes biconexos aus. Entonces ya hemos visto esta estructura similar en el algoritmo de Tarjan para puntos de articulación. También vimos algo parecido en el algoritmo de Tarjan para identificación de puentes. Entonces la estructura general del algoritmo es el mismo. Se inicia, se parte de un nodo B que se marca como visitado y se actualiza el valor del log con una variable, con el valor que sigue, una variable global que aquí llamamos T. Se empieza a contar el número de hijos en 0. Después de eso se explora la lista de adyacencia de ese nodo B, y entonces se debe verificar dos condiciones: que cada hijo W no haya sido visitado, o que el hijo W ya ha sido visitado, pero que ese hijo W sea diferente del padre de B. Entonces básicamente, ¿qué ocurre? Entonces,
Cuando no ha sido visitado, recuerden que lo que hacía el algoritmo de puntos de articulación, incrementaba el valor para el número de hijos, asignaba el padre W, le asignaba B. Entonces aquí ya va la primera diferencia. En este punto vamos a colocar la arista BW, que es la que establece que W es hija de B. Entonces esa arista W la vamos a colocar en la pila P. ¿Sí? Después de eso vamos a llamar recursivamente a la función componentes biconexos aus con SW. Eso va a generar seguramente que se coloquen más elementos en la pila, que se actualicen los valores del load de visitado, de padre para los nodos que se recorran en ese llamado recursivo. Eventualmente eso va a terminar. Después de que termine, entonces es factible que el load que se haya obtenido con W sea menor al load que hasta ese momento se ha obtenido para B. Entonces se va a tratar de actualizar el load de B escogiendo el menor entre el load de B y el load de W. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Porque si el load de W es más bajo que el load de B, significa que desde W se puede alcanzar un nodo que tiene un valor de visitado menor al que tiene B. Pero entonces, si se puede alcanzar desde W, también ese nodo se va a poder alcanzar también desde B, porque B está conectado a W. Entonces, por eso se hace esta actualización. Después de eso, recuerden que el algoritmo lo que hacía era, el algoritmo tenía únicamente esta segunda condición allí, que establecía que si el padre de B era diferente de nil y si el load de W era mayor o igual al valor de visitado de B, aquí le añadimos también la condición que en ese algoritmo estaba fuera, y era que si el padre de B era nil, o sea, si B era la raíz del árbol del DFS, y si el número de hijos para B era mayor que 1, entonces aquí agregamos esa condición porque ahí lo que estamos haciendo es identificando B como un punto de articulación. Pero, ¿qué pasa? Digamos, cuando estábamos identificando puntos de articulación, cuando la raíz del árbol del DFS, o sea, donde empezábamos el DFS, lo identificamos como punto de articulación, solo se identificaba una sola vez, o sea, era suficiente con saber una vez que era punto de articulación y ya. Entonces, por eso lo podemos hacer al final y listo. Sin embargo, cuando estamos identificando componentes biconexos, puede ser que cada uno de los hijos, o sea, que desde B se vaya a algunos hijos y que cada uno de esos hijos, digamos que esté en un componente biconexo diferente. Entonces, por eso hay que hacer esta verificación varias veces durante la ejecución del algoritmo. El caso es que aquí se identifican los puntos de articulación, entonces se crea, en caso de que esto se cumpla, en caso de que se dé cuenta que B es un punto de articulación, entonces se crea un componente nuevo y se va a empezar a remover elementos de la pila P hasta encontrar la lista que conecta B con W. Si con cada uno de las aristas que se remuevan de la pila, se van a ir incluyendo al componente actual. Se van a remover hasta encontrar la arista de conecta B con W, también se va a remover la arista de conecta B con W y también esa arista se va a colocar en el componente. Entonces allí cuando encontramos la arista y la quitamos de la pila, le agregamos el componente, eso que tenemos allí ya es el contenido de ese componente biconexo. Entonces, en caso de que el nodo W ya esté visitado, pero sea diferente al padre de B, entonces lo que teníamos en el algoritmo para puntos de articulación era simplemente tratar de actualizar el load de B, eligiendo entre el load de B y el valor de visitado para W, el menor, ¿sí? Pero aquí añadimos una condición y es que básicamente cuando se cumple esta condición es porque hemos encontrado una de dos, un backhash o un forward hash. Sí, entonces si hemos encontrado, únicamente vamos a tomar en consideración para meter en la pila lo que son los backhash. Entonces, para saber qué es un backhash se debe cumplir la condición adicional que hemos puesto aquí, y es que el valor de visitado W tiene que ser menor que el valor de visitado de B. ¿Por qué? Porque entonces esto quiere decir que el nodo que está más abajo es el que tiene mayor valor de visitado, que sería B. Y entonces está yendo a un nodo W que tiene menor valor de visitado, o sea que es un ancestro de B. Entonces básicamente recuerde que esa es la definición de un backhash. Entonces en caso de que se trate de un backhash, lo que se va a hacer es que se va a agregar esa arista a la pila. Entonces se agrega la arista BW a la pila P. Entonces esto se va a desarrollar hasta que se identifiquen todos los componentes biconexos. Entonces estas dos funciones corresponden a las funciones que
desde el punto de vista de la parte teórica habría que implementar para determinar los componentes biconexos de un grafo. Entonces vamos a ver un ejemplo del funcionamiento del algoritmo y luego veremos una posible implementación. Entonces tenemos este grafo. Entonces este grafo es muy parecido al grafo que hemos visto anteriormente, solo que antes aparecía por acá abajo el nodo 10 y el nodo 11, lo he quitado porque, pues digamos, no añade mayor, digamos, no, como que no clarifica mayor cosa tener eso allí, entonces por eso lo he dejado sin esos dos nodos allí. Entonces partimos de este grafo y vamos a tener las siguientes estructuras. Vamos a tener la estructura visitado, la estructura low, la estructura padre, la estructura en únicos para representar esos atributos de los diferentes nodos. Entonces, como el grafo tiene nueve nodos, pues cada una de esas estructuras tiene 9 espacios. Vamos a tener la pila en la cual vamos a almacenar los diferentes nodos a medida que se va haciendo la exploración con la búsqueda en profundidad. Y vamos a tener por acá, digamos, la estructura donde vamos a almacenar los diferentes componentes biconexos. Entonces, ¿el algoritmo cómo empieza? El algoritmo empieza en algún nodo arbitrario. Vamos simplemente a recorrer, digamos, en orden los nodos. Entonces, vamos a empezar en el 0. Entonces, en 0, pues lo visitamos. Entonces, lo que va a ocurrir, esto ya lo hemos hecho en el algoritmo de puntos de articulación, de puentes, es actualizar los valores para visitados y load en 1, que es el primer valor disponible. Digamos, como es la raíz del árbol del DFS que se está construyendo. Entonces el padre va a ser 1. Entonces voy a colocar por acá, voy a empezar a dibujar, digamos, un esquemita como del árbol que se está generando. Entonces digamos que en principio se establece que por acá vamos a tener un nodo que va a tener, digamos, el nodo donde empezamos la búsqueda del DFS, que es el nodo 0. Entonces déjenme coloco por acá el nodo 0. Entonces allí empezaría el árbol que va dibujando el DFS. Entonces después de esto, se continuaría con a explorar todos los nodos adyacentes al nodo 0, que son los nodos 1 y 6. Podríamos ir por cualquiera, vamos a seguir en orden. Entonces tomamos y visitamos el nodo 1. Entonces cuando tomamos el nodo 1, entonces actualizamos los valores de visitados, de load, de padre y de número de hijos que correspondan. Entonces en visitados tendríamos 2, en load también. Indicaríamos que el padre de 1 es 0 y que el número de hijos del nodo 1 es 0 y que el número de hijos del nodo 0 ahorita es 1. Eso significaría entonces que por acá tendríamos que en el árbol del DFS que se va generando, tendríamos entonces un nodo que se conecta entre el 0 y ese nodo. Entonces, este nodo que estamos colocando aquí, pues sería el nodo que tendría como identificador el 1. Entonces, tendríamos acá el nodo que tiene como identificador el 1. Después de eso, también colocamos la arista que conecta el 0 con el 1 en la pila, que es la que tenemos aquí. Y entonces continúa el algoritmo. Entonces el algoritmo continúa explorando los nodos que son adyacentes a 1, que serían los nodos 5, 3 y 2. Podríamos una vez más visitar cualquiera. Vamos a ir con el 2, visitamos el 2. Entonces en este caso, pues marcamos en visitados, en low, los valores que corresponden, actualizamos el valor del padre para el 2 y también actualizamos la información, el número de hijos para los diferentes nodos. Entonces luego tenemos que el padre del 2 es el 1, entonces tenemos acá que el nodo, por acá podemos colocar el nodo 2. Y ese nodo 2 va a tener como padre el nodo 1. Entonces ese es el árbol que se ha generado hasta este momento. Después de eso también se coloca en la pila auxiliar que tenemos la arista 1, 2. Posteriormente, entonces se continúa la exploración en el 2, explorando los nodos adyacentes a 2, que son 3 y 4. Elegimos irnos por el 3.
marcamos como visitado el 3, hacemos la actualización correspondiente en visitados, en load, en padre y en un hijos. Colocamos la lista de conecta el 2 y el 3 en la pila. Y entonces en nuestro árbol, pues tendríamos por acá que el 3 va a estar conectado con el 2 es su padre, y que, pues acá en el nodo, en el árbol, vamos a tener el 3. Entonces, hasta aquí es el árbol que hemos dibujado con esta búsqueda en profundidad. Luego en el 3 tenemos que explorar los nodos adyacentes a 3, que son el 1 y el 4. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos ir primero por la conexión entre el 3 y el 1, pero en ese caso el 1 ya ha sido visitado. Entonces, como ya ha sido visitado, lo único que vamos a hacer es tratar de, primero, de actualizar el valor del load del 3, comparándolo con el valor de visitado que tiene el nodo hijo, el nodo al cual llega, que es el nodo 1. Entonces, comparar el valor del load que tiene 3 en ese momento, que es 4, con el valor de visitado de B, que es 2, tomamos el menor, que nos da 2, y entonces por eso en el load del 3 ahora aparece el 2. También colocamos en la pila la lista que conecta el 3 con el 1, porque la verificación que se hace después de eso compara los valores de visitados de ambos, del nodo inicial, que es el nodo 3, que tiene valor de visitado 4, y lo compara con el valor de visitado del 1, que es 2. Como 4 es mayor que 2, eso significa que eso en esencia es un backhash que lleva de un elemento, de un descendiente hacia un ancestro. Entonces siempre vamos a colocar esos backhash en la pila, por eso colocamos la arista 3.1 en la pila. Y básicamente esto no hace ningún cambio en el árbol del DFS, porque ese tipo de nodos no corresponde a la información que se plasme en el árbol. Ven que este árbol, aunque aquí lo estoy dibujando pues para propósitos de pronto ojalá ser más claro, ese árbol es información realmente la que tenemos en este arreglo. Siempre que este arreglo nos dice que el 0 no tiene padre, por eso el 0 no tiene padre. Nos dice que el 1, su padre es 0, aquí eso es lo que nos dice el dibujo. Nos dice que el 2, su padre es 1, y nos dice que el 3, su padre es 2. O sea, básicamente, ese arbolito que estoy dibujando acá, pues es simplemente como para ilustrar el proceso que se está siguiendo. Entonces, después de eso, ya visitamos la arista que conecta el 3 con el 1, continuamos con la arista que conecta el 3 con el 4. Entonces, como el 4 no ha sido visitado, se visita, se hacen las actualizaciones respectivas en el arreglo visitados, en el arreglo load, en el arreglo padre y en el arreglo no hijos. Y entonces el 4 va a tener como padre el valor, va a tener como padre el nodo 3. Entonces, por eso vamos a colocar acá en nuestro gráfico, vamos a colocar que el 4 tiene como padre el nodo 3. Entonces, conectaríamos 3 con el 4 y colocaríamos aquí entonces el valor del 4 que corresponde entonces al nodo que acabamos de crear en el árbol del DFS. Continuamos entonces en el 4. En el 4 el único nodo adyacente a 4 es 2, pero 2 ya ha sido visitado. Entonces en ese caso tenemos que primero tratar de actualizar el load de 4 con respecto al valor de visitado de 2. Entonces comparamos el valor de load de 4, que es 5, con el valor de visitado de 2, que es 3. Tomamos el menor, que es 3, y como antes el load de 4 era 5, se actualiza, por eso ahorita aquí aparece el 3, y añadimos a la pila la arista que conecta el 4 con el 2. Entonces, después de eso, lo que hacemos es, como básicamente eso no está descubriendo un nuevo nodo, no se agrega nada al árbol del DFS, y continuamos. En ese punto ya se ha hecho la exploración completa en el 4, no hay nodos adyacentes a él pendientes de visitar. Entonces, en ese caso, como que se devuelve en el árbol al 3. Entonces, allí lo que hay que tratar hay que hacer la actualización en el 3 con respecto a la información que se obtuvo en el nodo 4, y también se va a tratar de identificar si el nodo 3 es un punto de articulación con respecto al 4, o sea, si lo desconecta, que sabemos visualmente que no. Pero entonces, ¿qué comparaciones se hacen primero? Se trata de actualizar el load del 3 con respecto al 4. Como el load de 3 es 2 y el load de 4 es 3, se toma el menor entre los dos, que es 2, y básicamente eso no genera ningún cambio en el load del nodo 3. Entonces luego
se debe tratar de verificar si es un punto de articulación. Entonces el primero, pues dice, no es el padre, entonces si no es el padre, tiene que verificar si se cumple esta desigualdad. Si el load de el valor, el load del hijo que es 4, en este caso el load del nodo 4 es 3, verificar si eso es mayor o igual que el valor visitado para el padre, para el padre que es 3. Entonces sería ver si 3 es mayor o igual que 4. Como eso no es cierto, eso significa que 3 no es un punto de articulación. Entonces simplemente continúa, no hace ningún cambio, no remueve nada de la pila y continúa. En este punto se devuelve al 3. Al devolverse al 3, te da cuenta que ya exploró todos los nodos adyacentes a 3 diferentes de su padre, entonces se devuelve al padre del 3, que es 2, y allí tiene que hacer las actualizaciones pertinentes con respecto a la información que se obtuvo para el nodo 3. Entonces la primera actualización es tratar de ver si debe sustituir el valor del load para el nodo 2. Entonces debe seleccionar el menor entre el load de 2, que es 3, y el load de 3, que es 2. Como el menor entre 3 y 2 es 2, entonces se actualiza el load del nodo 2 para que sea 2, y luego se debe verificar si el nodo 2 es un punto de articulación, si el nodo 2 desconecta el nodo 3. Entonces, básicamente debe verificar si el valor del load para el nodo 3, que es 2, es mayor o igual que el valor de visitado para el nodo 2, que es 3. O sea, si 2 es mayor o igual que 3, como 2 no es mayor o igual que 3, entonces simplemente no, digamos, dice no es un punto de articulación, no elimina nada de la pila y continúa. En este caso, el nodo actual es el nodo 2 y en el nodo 2 tiene pendiente de explorar la arista que conecta el 2 con el 4. En ese caso, la única, como el 4 ya está visitado, la única verificación que tiene que hacer es comparar el load del nodo 2, que es 2, con el valor de visitado del nodo 4, que es 5. Tomar el menor de los dos, que es 2, entonces no se produciría ningún cambio en el valor del load para el nodo 2 y básicamente tendría que determinar si se trata de una arista que sea un backhash, pero en este caso se da cuenta que no, porque la arista de origen es la arista 2 y la arista a la que llega es la arista 4. Y entonces tendría que cumplirse que la arista de origen tenga un valor de visitado mayor que el valor de la arista a la que llega. Y eso no es cierto, 2 no es mayor que 5. Entonces por eso no debe colocar la arista 2.4 en la pila, porque de hecho ya está la arista 4.2 en la pila. Entonces allí, como ya exploró todos los nodos adyacentes a 2, entonces termina la ejecución en 2 y se devuelve a su padre, que es 1. En el 1, entonces se debe tratar de actualizar la información que se obtuvo para el 2, a ver si el 1 es un punto de articulación. Entonces, vamos a ver que en efecto, pues sabemos que 1 es un punto de articulación. Vamos a ver que primero actualiza el load, trata de actualizar el load de 1, que es 2, con el load de 2, que es 2, pues el mínimo entre 2 y 2 sigue siendo 2, entonces no produce ningún cambio en 2, pero cuando hace la verificación para ver si es un punto de articulación, pues compara el load de 1, que es 2, con el valor de visitado, perdón, el load de 2, que es 2, con el valor de visitado para 1, que es 2. Y como 2 es mayor o igual que 2, eso significa que desde el nodo 2, el valor que está alcanzando corresponde al mismo nodo 1 o está por debajo del nodo 1 en el árbol, en el árbol del DFS. Entonces eso significa que el 1 es un punto de articulación. Como el 1 es un punto de articulación, entonces se va a crear un nuevo componente y entonces se van a remover elementos de la pila hasta encontrar el elemento que corresponde a la lista 1, 2, y se va a quitar ese elemento también y todos los elementos se van a guardar, se van a agregar al nuevo componente. Entonces eso es lo que hacemos aquí y observamos que en el componente que acabamos de crear estará la lista 4.2, la lista 3.1, la lista 2.4, la lista 2.3 y la lista 1.2. Entonces después de esto, el único elemento que queda en la pila hasta ese momento sería la lista 0.1 y después de eso se continuaría entonces en el nodo actual, que es 1, como tiene nodos pendientes de ser visitados. En este caso todavía está pendiente de ser visitado el nodo 5, entonces él continúa en el nodo 5. Entonces el nodo 5 no ha sido visitado, lo visita, hace las utilizaciones respectivas en visitados, en load, en padre y en un hijos. Entonces, en este caso estamos descubriendo que el padre de 5 va a ser el 1. Entonces, en el árbol del DFS, pues va a implicar que vamos a tener por acá
que el 5 debe ser hijo del nodo 1 en el árbol del DFS, y aquí colocaríamos el nodo 5. Entonces, después de hacer eso, también colocaríamos en la pila la arista 1, 5. Posteriormente, entonces tendríamos que explorar todos los nodos adyacentes a 5, que son el nodo 6, el nodo 7, el nodo 8. Vemos que empezamos por el nodo 6. Visitamos el nodo 6. Hacemos las actualizaciones respectivas con respecto al nodo 6, en visitados, en load, en padre y en un hijos. Entonces estamos descubriendo que el padre de 5 es 6. También colocamos la arista 5, 6 en la pila. Y entonces en el árbol del DFS tendríamos ahora que por acá debemos tener el nodo 6 y que el nodo 6 tiene como padre el nodo 5. Entonces, posteriormente se continúa en el nodo 6, se debe explorar todos los nodos adyacentes a 6 que sean diferentes a su padre. El único nodo adyacente a 6 es 0. 0 ya ha sido visitado. Como 0 ya ha sido visitado, entonces observen que esto se trata de un backcache porque está conectando un nodo que está más abajo en el árbol del DFS con un ancestro que es el 0, que está por acá arriba. Entonces, en ese caso, él tiene que tratar de actualizar el load del 6 con respecto al valor de visitado del nodo 0, que es el nodo que está visitando. Entonces es comparar el valor del load de 6, que es 7, con el valor de visitado del 0, que es 1. El menor entre 7 y 1 es 1, entonces por eso se actualiza el valor de visitado para el 6 con el valor 1. Luego entonces se debe, digamos, únicamente verificar si se trata de un backcache. Sabemos que sí, lo vemos visualmente aquí en el grafo, pero también lo vamos a comparar los valores de visitados para el nodo 6 y para el nodo 0. El valor de visitado del 6 es 7, el valor de visitado del 0 es 1. Como 7 es mayor que 1, se trata de un backcache, agregamos entonces la arista 6.0 a la pila. Entonces luego ya no hay más que explorar desde el nodo 6. Entonces termina ahí digamos, la búsqueda con respecto al 6. Entonces él se devolvería a su padre. Su padre es el nodo 5. En el nodo 5 entonces toca hacer las actualizaciones correspondientes para saber si 5 es un punto de articulación con respecto al 6, o sea, si el 5 desconecta al 6. Entonces nos damos cuenta que primero se actualiza los load, entonces el load de 5 es 6, el load de 6 es 1, entonces el mínimo entre 6 y 1 es 1. Entonces, pues actualiza el load de 5 para que ahorita sea 1. Posteriormente, entonces debe tratar de identificar si se trata de un punto de articulación. Entonces, para eso va a comparar el load de el 6, que es 1, con el valor de visitado para el 5, que es 6. Entonces, como 1 no es mayor o igual que 6, entonces decimos no es un punto de articulación, por ende todavía no vamos a crear un componente biconexo nuevo. Entonces allí se terminaría la ejecución en el 6, estamos en el nodo actual 5, tenemos aristas pendientes, nodos adyacentes pendientes de explorar, entonces pasamos a explorar en este caso el nodo 7, que está sin visitar, lo visitamos, se hacen las actualizaciones correspondientes en el arreglo, en el atributo visitados, en el atributo load, el atributo padre, el atributo hijos, y colocamos la arista de conectar 5 en el 7 en la pila. Entonces aquí tendríamos que actualizar la información en nuestro árbol del DFS y entonces establecer que el 5, que el padre del 7 es el 5, entonces aparecería por acá. Aparecería entonces el nodo 7 y ese nodo 7 va a estar conectado con su padre, que es el nodo 5. Entonces, luego se debe continuar la exploración desde el nodo 7, todos los nodos adyacentes a 7. El único nodo adyacente a 7 es el 8, que está sin visitar, entonces se visita, se hacen las actualizaciones respectivas en visitados, en load, en padre y en un hijos. Como está sin visitar, entonces al visitarlo estamos descubriendo un nodo, entonces se debe agregar al árbol del DFS. Entonces el padre del 7 es el 8, entonces significaría acá que por acá aparecería el nodo 8
que va a estar conectado con el nodo 7. Y entonces, por acá aparecería el nodo 8. Entonces, después de eso, desde el nodo 8 hay que explorar los nodos adyacentes a 8. El único nodo adyacente a 8 sin explorar es el 9. No estaba visitado, se visita. Al visitarlo, entonces se actualizan los valores en visitados, en load, en padre y el número de hijos. Y entonces tenemos que la arista 8.9 se agrega a la pila y también actualizamos el árbol del DFS. Entonces, por eso tendríamos que colocar por acá. Colocamos por acá la arista, digamos, en el árbol del DFS. Colocamos entonces la conexión entre el 8 y el 9. Entonces tendríamos por acá el nodo 9. Entonces, hasta aquí tenemos el árbol que se ha en el DFS. Ya desde el nodo 9, pues el nodo 9 no tiene ningún nodo adyacente diferente a su padre. Entonces ahí termina la exploración el 9, se devuelve su padre que es el 8. Desde allí se hacen las actualizaciones convenientes, las verificaciones para saber si 8 es un punto de articulación. Claramente 8 es un punto de articulación. Entonces, primero se trata de actualizar el load de 8 con respecto al load de 9. Se hace la comparación entre 9 y 10, se toma el mínimo entre los dos, que es 9. Entonces no se hace ningún cambio en el load de 8, sigue siendo 9. Luego entonces hay que verificar si es un punto de articulación. Visualmente sabemos que es un punto de articulación, pero entonces, digamos, desde el punto de vista de las verificaciones que se hacen en las estructuras de datos, hay que verificar si el load de el nodo final, que es el nodo 9, el load es 10, si ese valor es mayor o igual que el valor que tienen visitado el nodo inicial, que es el nodo 8. Como 10 es mayor o igual que 9, tenemos que sí, que entonces se trata de un punto de articulación, creamos un nuevo componente y vamos a buscar, vamos a remover en la pila todos los elementos hasta encontrar la arista 8.9. Pero en este caso la arista 8.9 es la que está en el tope de la pila, entonces quitamos ese elemento del tope de la pila, colocamos el componente y tenemos allí un componente que tiene una única arista. Entonces después de esto se devuelve, el nodo actual es el 8, desde el nodo 8 habían aristas pendientes de visitar, está la arista de conectar el 8 con el 5 ya está visitado, entonces hay que ver si esto se trata de un backcache o no. Entonces, claramente sí se trata de un backcache porque está conectando un nodo que está más abajo en el árbol del DFS con un ancestro. Antes de hacer eso, verifica entonces el valor, actualiza el valor del load del nodo 8, que es 9, lo compara con el valor de visitado para 5, que es 6. Entonces toma el mínimo entre 9 y 6, que es 6. Entonces por eso actualiza el load de 8 para que sea 6. Y como se trata de un backcache, como el visitado de 8 es 9 y eso es mayor que el visitado del 5, que es 6, entonces se trata de un backcache, colocamos entonces esa arista en la pila. Posteriormente, entonces se termina, digamos, la exploración en los nodos adyacentes a 8, entonces se pasa a visitar, se devuelve entonces al padre, que es 7. Entonces allí hay que verificar si el 7 es un punto de articulación, o sea, si el 7 desconecta al 8. Entonces vamos a ver que primero se hace la actualización del load de 7 con respecto al load que tiene el 8. Como el load de 8 es 6 y el load de 7 es 8 y el mínimo de los dos es 6, entonces se actualiza el load de 7 para que también sea 6, que es lo que tenemos aquí. Posteriormente hay que hacer la verificación de que se trata de un punto, si se trata o no de un punto de articulación. Entonces para eso se comprueba el load de B, que es 6, con el valor, se compara con el valor de visitado de U, que es 8. Recuerden que siempre es el valor de visitado del padre con respecto al load de 6. Es para tratar del load del hijo, que en este caso el hijo es el nodo 7 que tiene como valor de load 6. O sea, se está tratando de verificar si desde el hijo se pudo alcanzar un nodo que tiene el mismo valor de visitado que el padre o está por encima del padre, o sea, tiene un valor menor o un valor mayor. Si tiene un valor mayor o igual, entonces se trataría significaría que ese nodo inicial es un punto de articulación, pero este no es el caso, porque sería comparar 6 y 6 es mayor o igual que 8, eso no es cierto, entonces el nodo 7 no es un punto de articulación,
y después de eso termina la exploración en el 7, entonces se devuelve a su padre en el árbol del DFS, que es el 5, y entonces en ese caso, pues hay que hacer nuevamente las verificaciones para ver si se trata de un punto de articulación o no. Primero se trata de actualizar el load de 5 con respecto al load de 6, pero como el load de 5 es 1 y el load de 7 es 6, el mínimo entre 1 y 6 es 1, entonces no se hace ningún cambio en el load de 5. Luego hay que verificar, digamos, a nivel de las estructuras si se trata de un punto de articulación, y entonces básicamente es comparar el load del nodo final, que es el nodo 7, que tiene como valor de load 6, si eso no era igual que el valor de visitado de 5, que es 6. Como 6 no era igual que 6, entonces sí, se trata de un punto de articulación. Entonces allí lo que se hace es crear un nuevo componente y vamos a remover elementos de la pila hasta encontrar la arista que conecta el 5 con el 7. Y entonces vamos a eliminar también ese elemento de la pila y todos esos elementos que hemos removido vamos a colocar en el nuevo componente. En ese caso, removemos 3 elementos de la pila, que son las aristas 8.5, la arista 7.8 y la arista 5.7, y los agregamos al nuevo componente, que es el que hemos puesto por acá. Entonces, luego se continúa entonces la exploración del nodo actual, que es el 5. Como estaba pendiente de explorarse la lista de conectar el 5 con el 8, entonces observen que esta lista pues comunica el 5 con un nodo que ya ha sido visitado, pero ese nodo que ha sido visitado está por debajo del 5 en el árbol del DFS. Entonces eso significa que se trata de un forward edge, pero los forward edge a nivel de la pila y a nivel del árbol del DFS se ignoran. Entonces lo único que se hace es tratar de, de actualizar el valor del load del 5 con respecto, el valor del load del 5 que es 1 con respecto al valor de visitado para el 8 que es 9, pero generalmente los forward edge nunca va a haber una actualización allí. Entonces el mínimo entre 1 y 9 es 1, y entonces se va a bajar el mismo 1 como valor de load para el nodo 5, que es lo que tenemos aquí. Posteriormente, entonces, en el nodo 5 hemos terminado de explorar todos los nodos adyacentes a él, diferentes a su padre. Entonces se devuelve hasta su padre, que es 1, y allí se va a tratar de determinar si el 1 con respecto al 5 es un punto de articulación o no. Entonces, básicamente, primero hacemos la actualización del load del 1, que es 2, con el load del 5, que es 1, como el mínimo entre 2 y 1 es 1. Entonces actualizamos el load de 1 para que ahorita pase a ser 1. Luego hay que verificar si se trata de un punto de articulación, pero sucede que el 1 con respecto al 5 no es un punto de articulación, o sea, el 1 no está desconectando al 5, ¿sí? Entonces, lo notamos también cuando al comparar el load de 5, que es 1, con el valor de visitado para el nodo inicial, que es el nodo 1, que su valor de visitado es 2, como 1 no es mayor o igual que 2, significa que el 1 allí no hace de punto de articulación. Entonces, en ese caso, digamos que el 1 es el nodo actual, no hay ninguna arista pendiente de ser visitada, entonces se devuelve al 0, que es su padre, y se va a tratar de determinar si el 0 es un punto de articulación. Primero se trata de actualizar el load de 0 con respecto al load de 1, como ambos tienen valor 1, se deja el mismo 1 como valor de load para el 0. Luego entonces, como se trata del nodo padre, entonces la única verificación que hay que hacer es si la cantidad de hijos del nodo 0 es mayor a 1, pero como la cantidad de hijos del nodo 0 es 1, entonces el nodo 0 no es un punto de articulación. Entonces, de esta manera, tenemos, bueno, nos queda pendiente la exploración, la comparación del 0 con el 6, esa arista pendiente de visitar. Primero se hace la actualización, se trata de actualizar el load de 0, que es 1, con respecto al valor de visitado para el 6, que es 7, como el mínimo entre 1 y 7 es 1, entonces no se efectúa ningún cambio en el load. Como se trata de un forward edge que conecta un nodo ancestro con un descendiente, entonces no se agrega nada a la pila. Luego se hace la verificación que les decía un momento, se ha terminado la exploración en el 0, entonces se verifica la cantidad de hijos que tiene el 0, ya que el 0 es la raíz del árbol del DFS, como la cantidad de hijos es 1, entonces él dice que no es un punto de articulación. Sin embargo, entonces, al terminar, lo único que queda es verificar si la pila tiene elementos. Como la pila tiene elementos, entonces se crea un nuevo componente que está por acá,
y se van a quitar todos los elementos de la pila y se van a agregar a ese nuevo componente. Entonces se darían en ese componente los nodos que conectan el 0 con el 1, el 0 con el 6, el 5 con el 6 y el 1 con el 5. Ya en ese punto terminaría la ejecución del algoritmo. Entonces, esa sería, digamos, la dinámica del algoritmo. Entonces vamos a ver ahorita la implementación de los dos algoritmos que hemos visto el día de hoy. Entonces primero tenemos el algoritmo para saber si un grafo es biconexo. Entonces tenemos primero la estructura que nos permite representar el grafo con su lista de adyacencia, la estructura visitado, la estructura lobo, la estructura padre. Luego entonces el procedimiento principal que llamamos es biconexo, inicializa los valores de esas estructuras todas en -1. Luego entonces hace la invocación a tiene AP de un nodo arbitrario, aquí lo he colocado con el nodo 0. Si tiene AP aus, retorna verdadero, significa que hay puntos de articulación, entonces es biconexo, retornaría falso. Si no, entonces continuaría y entonces trataría de verificar si existe un nodo que no haya sido visitado. En caso de que exista un nodo que no haya sido visitado, significaría que el grafo no es conexo, entonces se retornaría falso, porque si no es conexo, tampoco es biconexo. Y en caso de que hayan sido visitados todos los nodos del grafo, entonces retornaría true, ya que entonces no hay puntos de articulación y el grafo es conexo. Entonces, el procedimiento para determinar ese punto de articulación, como hemos visto antes, simplemente es muy parecido al algoritmo para determinar los puntos de articulación, solo que en los lugares donde debería insertar, donde identifica puntos de articulación, lo que hace es retornar. Entonces, si finaliza la ejecución del algoritmo sin haber encontrado un punto de articulación, retorna false diciendo que no hay puntos de articulación. Entonces, en el procedimiento main de este archivo, que va a estar disponible en el material del curso, pues tenemos la creación del grafo a partir de la lectura a través de entrada estándar. Se hace la invocación del procedimiento es biconexo, se guarda eso una variable res. Si esa variable res toma el valor de true, significa que el grafo es biconexo. Si toma el valor de false, significa que el grafo no es biconexo. ¿Sí? Entonces, tenemos por acá también la implementación del algoritmo de Tarjan para la determinación de componentes biconexos. Entonces tenemos igual el vector de vectores de enteros para representar las listas de adyacencia, tenemos el arreglo de visitados, el arreglo de lobo, el arreglo de padre, tenemos un vector de vectores de parejas de enteros, porque entonces digamos que cada componente se va a representar como un vector de parejas de enteros. Y como podemos tener múltiples componentes, entonces vamos a almacenar todos los componentes en un vector donde esté cada componente. Por eso es que tenemos un vector de vectores de parejas de enteros. Uno podría haber pensado una estructura diferente, pero digamos fue la que seleccioné. Y tenemos por acá la pila que utilizamos en la determinación de los componentes biconexos. Entonces es una pila donde se almacenan aristas, entonces las aristas las vamos a representar como parejas de enteros con enteros. Entonces el procedimiento principal, que aquí se llama BC Tarjan, inicializa los valores de todas las estructuras en -1. Luego entonces empieza a determinar si hay algún nodo que no haya sido visitado, y en caso de que no haya sido visitado, empieza, digamos, la exploración allí con ese nodo i, invocando la función bcaus. Digamos que eso calcula los componentes biconexos. Si después de ejecutar esto queda algo en la pila, entonces si la pila no está vacía, crea un nuevo componente. El crear un nuevo componente en este caso es agregar un nuevo vector vacío en el vector de componentes. Y luego va a empezar a recorrer la pila mientras la pila no esté vacía y va a agregar a ese nuevo vector que agregamos a los componentes cada elemento que encuentra en la pila hasta que la haya dejado completamente vacía. Y luego continuaría nuevamente verificando si queda algún nodo pendiente, si se han visitado, y así hasta que haya recorrido todos los nodos del grafo. Del procedimiento celular BCAUS, que es el que tiene, digamos, el contenido importante, pues digamos, hace la asignación de visitado, de low, con el valor de la variable t, inicializa número de hijos en 0, recorre la lista de adyacencia para b, entonces procesa cada nodo W en esa lista de adyacencia, verifica si no ha sido visitado ese nodo, asigna posteriormente el padre W para que sea B, incrementa el número de hijos para el nodo B, coloca la arista que está conformada por los nodos B y W en la pila
y hace la invocación recursiva a BCAUS con el nodo W. Después de eso hace la autorización de los load, seleccionando el load DB, le asigna el mínimo entre el load DB y el load de W. Luego entonces aquí tenemos la verificación si es un punto de articulación. Va a ser un punto de articulación si el padre de B es igual a -1 y si el número de hijos, o sea, si se trata de la raíz y el número de hijos es mayor a 1, o si no es la raíz, o sea, el padre de B es diferente de -1, o sea, tiene padre y el load de su hijo, en este caso W, es mayor o igual que el valor de digitado B. O sea, desde el nodo W, lo más alto que se puede alcanzar es el nodo B. Entonces, si ese es el caso, pues se trata de un punto de articulación. Entonces, lo que hace es que agrega un nuevo componente al vector de componentes y luego va a empezar a eliminar elementos de la pila mientras lo que haya en el tope de la pila sea diferente, sea la arista diferente, sea diferente a la arista que tiene B y W. Entonces, para eso se hace esta verificación. Mientras el primer elemento de la pareja que hay en el tope de la pila sea diferente de B y el segundo elemento de la pareja que hay en el tope de la pila sea diferente de W. Entonces, lo que hace es que agrega ese elemento que está en el tope de la pila, lo agrega al nuevo componente, al último componente, al componente actual, y va eliminando los elementos de la pila. Después de esto, en el tope de la pila, después de este ciclo, en el tope de la pila va a estar la lista de conecta B con W. Esa lista también la agregamos al componente actual y luego eliminamos esa lista de la pila. Entonces, en el caso de que el nodo W no, ya estuviese visitado y ese nodo W fuese diferente del padre de B, entonces se hace la actualización con respecto al load de B, va a seleccionar el mínimo entre el load de B y el valor de visitado para W, y en caso de que sea un backcache, o sea, en caso de que el visitado W sea menor que el visitado de B, entonces lo que se hace es agregar la arista que conecta B con W en la pila. Y esta sería esencialmente la implementación del algoritmo de Tarjan para la determinación de componentes biconexos. Aquí en el main pues encontrarán simplemente la creación del vector, se hace la invocación ABC Tarjan y entonces luego se muestra el total de componentes biconexos y se coloca entonces se enumera cada componente y se muestra el contenido de cada componente. Entonces voy a mostrar aquí la ejecución de este algoritmo con el grafo que teníamos en las diapositivas. Entonces, por acá tenemos la carpeta donde están los dos archivos que les hemos... perdón. Déjenme, llego hasta allá. Los dos archivos que les he mostrado, que son tarjan.bc, que es donde está la implementación de los componentes biconexos, y tarjan SBC para donde está la determinación de si un grafo es un grafo biconexo. Entonces, compilemos el archivo donde está el algoritmo de Tarjan para componentes biconexos. Entonces lo compilamos y miremos por acá el archivo donde está, que creo que es entrada 5.txt. Entonces, creo que no lo tengo acá. Bueno, entonces vamos a correr este algoritmo con este archivo entrada 5.txt, que es un grafo muy parecido al que teníamos en las diapositivas. Observemos que en esencia es el mismo grafo, solo que tiene los nodos 10 y 11 que estarían por acá desconectados. Observen que en el archivo está el número de vértices que hay en el grafo. En ese grafo que tiene esas dos aristas de más, pues serían 2. En el grafo que tenemos en la diapositiva serán 10, porque no tenemos el nodo, es el nodo 11, que son nodos que hacen parte de un componente que está desconectado, que aparecería por acá. Entonces, observen que está la conexión entre 0 y 1, entre 0 y 6, entre 1 y 5, entre 1 y 2, bueno, y aparecen, digamos, todas las aristas que aparecen en este grafo. Entonces, ahorita al ejecutar el algoritmo debería aparecernos debería aparecernos los componentes que determinamos para este grafo más el componente que tiene el 10 y el 11. Entonces, en este caso, bueno, aquí volvemos a compilar. Y para ejecutarlo, recuerden que es ./etc, pues es el nombre del ejecutable. Le pasamos, en lugar de escribir todo en la entrada todo, entonces simplemente redireccionamos para que lea el archivo entrada 5.txt, que era el que teníamos por acá. Y entonces al hacer esto nos muestra los componentes que esperábamos. El componente 1 que tiene la lista 8 y 9, el componente 2 tiene la lista
8, 5, 7, 8 y 5, 7, o sea, estas tres aristas. El componente 3 que tiene las aristas 4, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, que son estas 5 aristas de acá. Luego el componente 4 que tiene las aristas 6, 0, 5, 6, 1, 5 y 0, 1, que es entonces estas 4 aristas conectan esos 4 nodos. Y finalmente el componente adicional que no aparece en el grafo de las diapositivas, que es el componente que tendría por acá el 10 y el 11, que digamos será compuesto únicamente por esa arista. O sea, este grafo al cual le calculamos los componentes biconexos acá, de hecho es el grafo que aparece por acá. Entonces déjenme, les muestro el grafo para que es este grafo que está acá, que es en esencia el mismo que utilizamos para emplear el algoritmo para calcular los componentes biconexos, pero sin utilizar estos dos nodos y estas dos aristas. Entonces, esa en esencia, pues es lo que tenemos para componentes biconexos. Recuerden que todo este material va a estar disponible en el material del curso. También, pues, si alguien no está en el curso y quiere acceder al material, pues me puede contactar por un comentario, por mi correo. Recuerden entonces que este concepto de biconectividad, digamos que es como el concepto análogo, es muy parecido al concepto de componentes fuertemente conexos en grafos dirigidos. Digamos que por eso el algoritmo es tan parecido cuando uno hace la comparación entre el algoritmo de Tarjan para calcular los componentes fuertemente conexos en un grafo dirigido con el algoritmo de Tarjan para calcular los componentes biconexos en un grafo no dirigido. Entonces recuerden, el concepto de biconectividad es importante porque nos permite analizar en una red si, por ejemplo, hay redundancia, o sea, si la red puede resistir, soportar la caída de algún nodo. Y bueno, entonces cualquier duda espero pues que esta charla haya sido clara, que haya sido de utilidad para ustedes. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto y espero verlos pronto.